Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Promoviendo principios y valores cristianos en un mundo en crisis. De esta manera, inicia su programa Un Café con Jesús, con Jennifer Betances y Giovanni Rosa. Un Café con Jesús. Podemos sentir espíritu, creemos en ti, espíritu, haz de nuestras vidas un altar de adoración. Dios bendiga a cada radio escucha de Un Café con Jesús y de su Radio Alma Cristiana. Estamos felices de volver a la radio, de volver a estar con ustedes y de que sabemos que nos escuchan. Su hermana Jennifer Betances por este lugar, dejó a su hermana Dalgisa para que le salude. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. En esta verdad damos gracias al Señor por un día más, por su misericordia y por su amor. Así que Dios les bendiga a los que escuchen en el nombre de Jesús. Un día nuevo que nos ha dado el Señor, agradecidas de que podamos despertar, de que estemos un nuevo sábado con cada uno de ustedes. Y pues el día de hoy le traemos un tema que a mí me encanta de verdad, porque hablar del tema que vamos a hablar el día de hoy es hablar de promesas, es hablar de cuán bueno es el Señor. El tema del día de hoy es fidelidad de Dios en medio de mi infidelidad. Así que esperamos que con este tema pues podamos aprender un poco más, arrojarles luz y que sea el Señor obrando en cada uno de nosotros y sembrando su palabra. Inmediatamente voy a invitar a que busquen su Biblia, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, que es el versículo donde vamos a estar leyendo. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gloria a Jesús para siempre. De verdad que me encanta cómo inicia describiendo a Dios, porque dice que no solamente es Dios, sino que dice Dios fiel, o sea, que especifica. Y por eso el tema de hoy es fidelidad de Dios en medio de mi infidelidad. Y Silvia, iniciamos preguntando, ¿cuál es el significado de fidelidad según la Biblia? Porque nosotros como seres humanos a todo le damos un significado, ya sea mediante la literatura, mediante lo que pensamos, pero ¿qué dice la Biblia acerca de la fidelidad? Bueno, hablar de la fidelidad es un concepto que para el ser humano es muy difícil. Para el ser humano es difícil. Aunque nosotros salimos de Dios, se nos hace difícil y a muchas personas aplicarla en diferentes niveles. Sin embargo, la Biblia habla de la fidelidad de Dios. Y cuando habla de la fidelidad de Dios, está hablando de una característica especial que le hace Dios. Y la palabra fidelidad, sin embargo, viene del hebreo, que significa emen, enen o amén. Emen, enen o amén o amán. Otros dicen, mencionan la palabra amán, sería como en griego. Entonces, ¿qué significa eso? Así será, así es. Entonces, cuando hablamos de la fidelidad de Dios en la Biblia o le damos el significado bíblico, estamos diciendo, eso es así, eso fue así y eso será así. O sea, tres términos que podríamos incluirlo en la parte de lo que es en los tiempos de nosotros. En el pasado fue así, en el presente es así y en el futuro será así. O sea, Dios en su palabra es el fiel, o podríamos decir, Él es la fidelidad, o Él es el dueño de la fidelidad, y Él se atribuye a ser fiel. Entonces, la palabra fidelidad para Dios es el mismo Dios. Hablar de fidelidad en la Biblia es hablar de Dios, sencillamente. Amén. Fíjese que vuelvo y repito, como dice aquí mismo en Deuteronomio, o sea, justamente habla de que la fidelidad es guardar cualquier pacto que se haya hecho
Y dice la misma palabra, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea que su fidelidad es, y lo especifica, para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Porque muchas personas dicen, ¿por qué a mí me pasan tantas cosas? O Dios se ha apartado de mí, Dios se ha alejado de mí, pero ¿qué tan cerca estamos nosotros de Dios? ¿Y qué estamos nosotros haciendo? O sea, ¿qué fidelidad o estamos nosotros guardando sus mandamientos? Porque para que el Señor sea fiel con nosotros, nosotros debemos de guardar su palabra. Eso es lo que está especificando aquí. Sí, estos versículos, por ejemplo, en el versículo que sigue, dice que Dios castiga lo que aquellos que no guardan sus pactos o su palabra. Cuando hablamos de pacto es nada más el acuerdo que Dios hizo con el hombre. Dios hizo un acuerdo con el hombre, el pacto, hizo un acuerdo con el hombre de que el hombre le sirviera y él le dio todo, él le dio todas las herramientas, le dio el cielo, la tierra, y le dio la vida, el corazón, le dio la tierra, los alimentos, para que el hombre le sirviera. Entonces, ese es un acuerdo que Dios hizo con el hombre. Dios no lo rompe. Ahora, cuando el hombre rompe este pacto, este acuerdo que hizo con Dios, que Dios hizo con él, aunque dirían muchos hombres, oye, pero yo no estaba, ni yo le dije a él que quería hacer ese acuerdo con él, pero él en su saber, él hizo al hombre para él, el hombre le pertenece a Dios y todo le pertenece a él. Entonces, aún Dios castiga a aquellos que no guardan su palabra, es fiel a la misma. ¿Por qué razón? Porque la palabra dice que todo aquel que no guarda los preceptos o la Biblia, no cumple con lo que Dios hace, tiene una consecuencia, pero la consecuencia que tiene es por su desobediencia. O sea, aún Dios es fiel en la parte positiva, dando amor, misericordia, igualdando a aquellos que guardan su pacto, y también es fiel a aquellos que no guardaron el pacto, que ellos mismos, entonces, como hablamos una vez, siembran lo que es lo negativo y eso es lo que cosechan. O sea que la fidelidad de Dios solamente es en el bienestar, sino que Dios tiene una palabra ahí. Y esa palabra, esos mandamientos, si tú matas, a ti, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a caer preso. Si tú no comes, tú te vas a morir, te vas a desnutrir. Es una consecuencia. Entonces, aún ahí se aplica la fidelidad de Dios. Aún nosotros siendo infiel, como dice ¿verdad? Nuestro tema, infiel, Él, su palabra se cumple por encima de cada ser humano, de cada idealismo, de cada argumento, porque Él es fiel a Él mismo. Amén. Y esa es una de las características, según estuve estudiando, inmutable de Dios, porque a diferencia de nosotros, el Señor no varía. O sea, nosotros podemos en un momento ser fiel, pero dependiendo de las circunstancias, entonces como que cambiamos, somos seres humanos variantes, pero vemos que Dios es estable, o sea, Dios no cambia, Dios permanece, como dice la misma palabra, aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. Amén, aleluya. Dios es bueno. Sierva, ¿qué implica esa fidelidad? Porque muchas veces decimos, bueno, yo soy fiel hasta tal punto, pero como decíamos, la fidelidad de Dios no cambia. Entonces me gustaría saber hasta dónde llega, o sea, qué implica el hablar de la fidelidad de Dios. La palabra fidelidad podríamos determinarla en tres palabras. Una, permanecer, apoyar y estar firme. eh. Permanecer, apoyar o estar firme. Y es cuando Dios decide hacer el hombre, Dios le entrega todo al hombre. Dios le entrega todo. Dios le dice, mira, tú eres parte de mí. Hizo un muñeco, sopló aliento de vida en este hombre. Yo te doy a ti conciencia, yo te doy a ti inteligencia, yo te doy a ti, oye, esta sabiduría, te doy herramienta para que haga y deshaga, pero quiere decir de manera positiva, en la tierra siembra, produce, multiplícate. Esto es tuyo, realmente lo que hace el hombre. Entonces, ¿qué implica eso? Implica un todo, un total. La palabra infidelidad no es por parte ni por secciones, ni un día, ni un año, ni en un momento. Es constantemente mantenerse firme, permanecer en lo que tú dijiste, apoyarte en lo que tú dijiste y por cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de que el mismo Dios es la esencia de Dios. Es tan tal que esto implica el Dios completo. Sin embargo, Dios
no se le muestra al hombre por parte, sino que le muestra toda su gloria, toda su gloria. Entonces, la fidelidad significa yo soy tu esencia y yo te me entrego por completo. Ah, la fidelidad de Dios es tan tal, por eso el tema, que Dios sigue siendo fiel, aún nosotros somos infieles. ¿Por qué? Porque es su esencia y Él por completo, donde quiera que haya un hombre, donde quiera que haya un pedazo de tierra, es más, el planeta Tierra, donde quiera que el planeta Tierra, en cualquier puntito, se necesite, Dios está ahí, porque las plantas se producen por Dios, el agua por Dios, los seres humanos se multiplican por Dios. Todavía la ciencia humana no ha podido hacer un bebé. Todavía la ciencia humana no ha podido buscar un espermatozoide artificial ni un óvulo artificial. No ha podido. Entonces eso está hablando de la fidelidad de Dios, que Él permanece para siempre, que Él es constante, que Él apoya su creación. Entonces, ¿qué implica? Una totalidad y una permanencia para siempre. Sin embargo, la Biblia dice que la fidelidad de Dios es eterna, eterna. Nosotros somos finitos, pero Dios es infinito. Entonces, implica esa eternidad y constancia de que no dejará de ser. Nosotros somos infieles y nosotros, aún en nuestra vida cotidiana, somos fieles. En un momento somos puntuales, en un momento decimos, ¿verdad? Mucha gente dice la verdad, en otro momento no la dice. En un momento muchas personas cumplen, pero Dios no. La fidelidad cumple una totalidad en sus acciones diarias, cada minuto, cada segundo, constantemente, sin detenerse. Y eso es Dios. Sea que Dios cumpla contigo de manera positiva, dándote lo que tú sé, lo que tú hiciste, que tú te lo ganaste, y lo que te ganaste de manera negativa. Es constante. Dios no se detiene. Fíjese que me llama la atención que cuando usted escribe dice Dios es constante. Más sin embargo, la Biblia dice que el hombre es inconstante en todos sus caminos, o sea que nosotros somos todo lo contrario a lo que deberíamos de ser, porque la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza. Más sin embargo, vemos que las características de Dios, o en este caso, como habla la fidelidad, nosotros somos todo lo contrario, somos el antónimo. Eh, la imagen de Dios, así son tres cosas específicas: justicia, verdad y santidad. La imagen y la semejanza de Dios. Al caer el pecado en nuestras vidas, entonces la raíz del pecado, que es lo que tiene el Señor, que Él es santo, el pecado a Él no se le pega. A nosotros sí el pecado se vive en nosotros cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, esa parte de la imagen de Dios cayó de nosotros cuando nosotros pecamos. Entonces, a eso es lo que nos hace ser inconstantes. Eso es lo que nos hace ser infieles. Eso es lo que nos hace mantenernos con esa inmadurez. Eso es lo que nos hace mantenernos como niños pequeños llorones. Eso es lo que nos hace mantenernos siempre con el dolor y la queja. Entonces, el pecado. Por el pecado tenemos esa inconstancia, pero cuando decidimos servirle al Señor y guardamos su mandamiento, entonces volvemos y adquirimos esa imagen de Dios, pero hay que esforzarse. Ya no es que una pintura que el Señor te va a poner en la cara o un traje que te va a poner y ya tú lo tienes puesto, no, tú tienes que ajustarte el traje y mantenerte a ese traje, porque Dios hizo hombres conscientes, razonables. Entonces, Dios es consciente y razonable de que Él es Dios y que Él es fiel, y Él no deja de ser Dios. Nosotros sí, sabiendo que Dios es bueno, que está con nosotros, que nos ayuda, lo dejamos razonablemente, no hacemos lo que Él dice. Entonces, hay una conciencia de que es la imagen del Señor, pero yo decido ser fiel. Ah, pero yo quisiera que el Señor me agarre como un títere y que todas las mañanas nosotros tenemos que orar, dice la Biblia. Vamos a orar, un mandamiento de Dios. Debemos de orar con el Señor, mantenernos en constancia con Dios, orar, leer la Biblia, debemos ayunar, orar diario, hablar con el Señor. Y muchas personas no oran, no hablan con Dios. O sea, son infieles en eso. Yo decido no orar, yo decido no leer la Biblia, yo decido no servir, yo decido no congregar. Entonces, esa parte de la imagen de Dios, Dios me la pone a mí, yo le acepto, pero yo la mantengo. Entonces, la diferencia de Dios, Él es santo y Él es justo. Entonces, yo tengo que dejar que la justicia y la santidad en mí permanezca. Amén. Y fíjense que cuando vemos la fidelidad de Dios, aprendemos a ser fieles a Dios también. Porque el ser fiel a Dios significa que eres fiel a todo lo que es Dios. Eso significa que si eres fiel a Dios, tienes que ser fiel a tu iglesia, a tus padres,
a tus hermanos, o sea, guardar todos los principios bíblicos, porque ahí es donde quiero entrar, de que el hombre entiende que la fidelidad llega hasta cierto punto y realmente es donde siempre hemos hablado de que el evangelio es integral, o sea, debemos de ser fieles en todo momento y a todo. Primeramente, así es, y estoy de acuerdo, Jennifer. La fidelidad, primeramente, es a Dios. Si no le somos fiel a Dios, no seremos fiel ni a nosotros mismos. Cuando yo le soy fiel al Señor, yo cumplo con sus preceptos, con su palabra, lo que Él dice, yo creo, yo lo cumplo, yo lo hago. Entonces yo seré fiel en mi casa, con mis padres, con mi esposo o con la esposa, con mis hijos, en mi trabajo, con mi compañero, donde quiera voy a cumplir, porque primero a Dios. Entonces ese es el gran error de la persona, de muchos hombres. No le son fiel a Dios. Si no le son fiel a Dios, no van a ser fiel a nadie. ¿Eh? ¿Por qué razón? Porque Dios es que te da la esencia. Cuando le eres fiel a Dios, Dios te da el poder, te da la paciencia, te da las cualidades para tú poder trabajar aquí humanamente. Entonces, si le somos infieles a Dios, no podremos ser fieles ni a mí misma, porque yo misma me voy a negar. Pero cuando le sirvo al Señor, le soy fiel, cumplo con su palabra, todos los aspectos humanos que me rodean, entonces yo podré cumplir al 100%, no de manera de que media, no, no, ni un porcentaje, sino al 100%, porque Dios te da la capacidad para que tú humanamente aquí, cuando le eres fiel, puedas cumplir 100% con todo lo que te rodean, con todo lo que Dios te da. Entonces, bueno. Silva, en tantas cosas que está pasando actualmente, y vamos a iniciar desde el COVID, aunque hemos tenido muchísimas cosas naturales, fenómenos, etcétera, pero lo que más se recuerda, porque fue lo más cercano, fue el COVID. Muchas personas desde allá hacia acá se preguntaban algo: ¿por qué confiar en la fidelidad de Dios en medio de la circunstancia? Vemos todas las cosas que están sucediendo, y cuando usted pone las noticias, la mayoría son negativas y la gente dice, ¿dónde está el que predican los cristianos que tiene el control de todo? ¿Por qué suceden tantas cosas? ¿Por qué yo tengo que confiar en esa fidelidad si estoy viendo todas las desgracias que están pasando actualmente? Eso es una pregunta que nos hacemos todos, y aún aquellos a veces, ¿verdad? Sí, muchas personas se la hacen porque pierden la fe y olvidan entonces lo que la palabra está escrita. Porque Adán pecó. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Adán, mira, a mí me gusta iniciar siempre desde el principio. ¿Sabe por qué las cosas pasan? Adán, yo te doy todo esto, es tuyo, Adán. Te doy la tierra, mira, te doy mujer, ten muchos hijos, estén sanos. Haz como tú quieras, ponle nombre, domina la tierra. Pero hay algo que tú no debes hacer. Si tú haces eso, entonces Adán, tú vas a morir. Y Adán lo hizo, entonces murió. ¿Qué pasa entonces con muchas personas que no son conscientes o no quieren entender que las cosas negativas que nos pasan, las circunstancias negativas, el COVID fue producto de la misma sociedad humana, el COVID es producto. Sin embargo, las enfermedades, la mayoría de las enfermedades se producen por nuestra mala vida que tenemos. No tenemos una vida sana, no nos alimentamos sanamente, no comemos como debemos, no dormimos las horas adecuadas, no estamos tranquilos, vivimos con un estrés, un corre para arriba y para abajo. Hey, a mí airo mucho, si usted se aira mucho, un día le va a dar un infarto, le va a dar un derrame, se va a quedar medio troleco, o le va a quedar un ACV, como se conoce. Entonces, las consecuencias negativas son producto del mismo ser humano. Y eso no significa que Dios no es fiel. No, Dios es fiel. Lo que pasa es que hay una palabra dada. Esa palabra dada, si tú haces, entonces tú vas a tener la parte positiva. Y muchas personas le encantan agarrarse de las debilidades o de las circunstancias negativas para dejar a Dios o para, ¿verdad? O para quejarse ante Dios. Sin embargo, estas consecuencias que nosotros tenemos son parte de la misma fidelidad de Dios, lo que el hombre que tiene. Los radioescuchas y todo el que tiene que entender que aún el COVID fue parte de la fidelidad de Dios. Dice, pero ¿cómo Dios permitió el COVID con tantas personas que arrastraron? Pero ¿cómo hay tanta tuberculosis? ¿Cómo hay tanta delincuencia? Tantos abortos en el día, ¿cuántos abortos se hacen las personas? ¿Cuántas parejas matan a su esposo, a su esposa? ¿Cuántos matan a su familia? Oye, pero ¿dónde está Dios? Eso es parte de la misma consecuencia del pecado, porque el que decide quitarle la vida a su esposa,
ha decidido y ha venido un espíritu que ha dejado que entre, pero hay muchos que no. Nosotros no lo hacemos. Yo amo a mi pareja, yo la cuido, yo la respeto, tú amas a tu esposo, tú estás para él, porque tú entiendes que la palabra te dice que ese es tuyo y que eres de él. Pero cuando no tenemos a Dios y cuando no tenemos la palabra de Dios pendiente, entonces miramos simplemente todo lo malo que está pasando, pero no vemos todo lo bueno. Lo bueno, por ejemplo, tú duermes, tú comes, tú tienes familia, tienes un techo, tienes un trabajo, logras una profesión. Ahora pasan cosas negativas, pero son más las positivas en la vida del ser humano. ¿Eh? Puede sonreír, puede cantar. Ahora aquellos que no pueden hablar, no pueden cantar, pero puedes abrazar, puedes ver el sol cuando sale en la mañana, la luna en la noche, las estrellas. Puedes respirar un aire puro. Ahí está Dios. Entonces, las partes negativas, esas consecuencias fueron propias mías y es propia mía, mi consecuencia me va a caer, pero Dios no tiene que ver porque Dios no quiso que fuera así. Ahora nosotros produjimos, nosotros dimos la producción de ese malestar y no queremos, podemos echarle la culpa a Dios. Yo misma tengo mi consecuencia negativa, pero Dios sigue siendo fiel aún así. Y yo me devuelvo y Él está ahí. Y dice, mío, no te vayas a la izquierda porque a la izquierda vas a chocar. Y tú dices, ¿verdad? Pero te fuiste a la izquierda, pero chocaste. Pero si tú te devuelves, Dios está ahí. Porque que Dios no nos puede a nosotros, el ser humano, agarrarnos por la mano como niños pequeños o como niños chiquititos y decir, ven, por aquí, ya somos adultos. Ya nosotros, por ejemplo, este programa es para adultos, para todo aquel que esté escuchando. Es una decisión. Tú te paras si tú quieres, tú hablas si tú quieres, tú sales si tú quieres, porque tú eres grande. Entonces, realmente, Dios no es culpable de lo que pasa en el ser humano, lo que pasa de manera negativa, sino que nosotros mismos dejamos que Satanás tome dominio y control y las consecuencias son esas. Y él dice la palabra que el Señor llora, a Dios le duele cuando el hombre sufre, pero el hombre mismo produce sus consecuencias negativas, pero Dios es fiel cuando volvemos a él. Amén. Fíjense que la misma palabra nos manda a mantener nuestra mirada en el blanco perfecto, porque justamente cuando quitamos la mirada de ese blanco, entonces nos ponemos a ver todo lo que está a nuestro alrededor y naturalmente lo que está a nuestro alrededor va a ser negativo. Mas, sin embargo, si nos mantenemos fieles, si nos mantenemos mirando al Señor, nuestra mente, nuestros anhelos, nuestro principal enfoque debe de ser ese, dirigir nuestra mirada a Cristo. Amén. Entonces, sierva, continuando con este tema del día de hoy, fidelidad de Dios en medio de mi infidelidad. ¿Cuáles son algunas de las promesas que Dios ha dado a sus hijos? Sabemos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios hizo muchas promesas, todas fueron cumplidas, pero ¿cuáles son esas promesas que Dios tiene para la nueva generación? Si hablamos de la promesa del Señor, podríamos iniciar que estamos aquí. Estamos aquí. El estar aquí es una promesa, porque Dios mismo, en su esencia, Él se despojó de Él mismo para hacernos a nosotros y manda al Señor Jesucristo despojándose de lo más especial para que muera por nosotros. Cuando hablamos de la promesa del Señor, son ganancias que el hombre tiene, o es el producto de la obediencia, el producto de la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso y podemos ver que la fidelidad de Dios es la evidencia visible, a mí me gusta esto, evidencia visible de la naturaleza espiritual de Dios, pero muchos dirían, ¿y qué yo estoy hablando? Cuando yo hablo de promesa de Dios, estoy hablando de lo que yo consigo aquí en la tierra, es la evidencia de lo que Dios tiene con el ser humano, de esa parte de la naturaleza de Él, que no podemos verlo. Muchos dirían, pero yo no veo a Dios. Yo no veo a Dios, yo me veo yo veo la tierra, pero la evidencia de la naturaleza de Dios en ti es lo que Él nos da. ¿Cuál es promesa? Primeramente, que en un momento seremos igual a Dios. Cuando quiero decir igual a Dios, es que vamos a ser seres espirituales, no que vamos a ser Dios, como andan mucho por ahí, muchas Ahí sí. personas de la grande naturaleza, de misterio, personas, por ejemplo, de la farándula, las actrices, gente que son del medio, donde dice que ellos son Dios. No, no somos Dios, somos parte de Dios. Y Amén. eso es, por tú decir que tú eres parte de Dios, tú tienes hijos, tú tienes hija, ¿verdad que sí?
tus hijas son parte de ti, pero no son tú, no son tú. Mis hijos son parte de mí, porque mi hija estuvo conmigo 9 meses en el vientre, pero no soy yo, ella es diferente, solo fue parte de mí y tiene de mis genes, y eso es lo que pasa con Dios. O sea, nosotros somos parte de Dios y tenemos de la esencia de Dios, pero no somos Dios. Entonces, esa promesa del Señor de que estaremos con Él, porque Él hizo el hombre, para que el hombre le adorara en espíritu y en verdad, vamos a estar con el Señor. Vamos, tenemos una salvación segura. Yo comienzo de esta manera. Tenemos salvación. Cuando tú cumples con la palabra del Señor, tú cumples con lo que Él te pide, tú vas a tener una vida segura y una muerte segura. Y una vida después de que muchos no lo creen, tú vas a un lugar de descanso. Y cuando esto te acaba, toda la tierra, todo el pecado, el dolor, vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, promesa del Señor aquí en la tierra, te da hijos, te da esposo, te da familia, te da capacidad para tú prepararte. Esos son teneres. Por eso la Biblia dice, usa primeramente el reino de Dios y su justicia, porque tu alma tiene ganas. Entonces aquí, ¿cuáles son las añadiduras? Lo que esas bendiciones o esas promesas del Señor, podemos llamarle bendiciones, ¿verdad? Esa promesa del Señor de que Él me va a dar salud. Cuando yo esté enferma, Él me va a sanar, si está bajo su voluntad. ¿Verdad que sí? Porque los discípulos murieron en condiciones que tenían que morir, porque el Señor lo permite. No es que tú no te vas a morir ni te vas a enfermar. Si no si te sientes solo, Él te acompaña. Si no tienes nada, Él te provee lo que tú necesitas, promesa del Señor. Si Satanás, el maligno, quiere tentarte, quiere dañar tu vida, tu familia, dice, yo estoy contigo y te doy el poder, te doy la fuerza y te cubro. Y te mando una cobertura especial para que nada oculto ni nada oscuro te toque a ti ni toque los tuyos. Promesa del Señor, yo caminaré contigo todos los días de tu vida, estaré contigo cada día que tú te muevas. Promesa del Señor, aleluya, te da la libertad para que le puedas sentir. Mira, Jennifer, la promesa de Dios son tantas que a veces nosotros ignoramos que hasta nuestro levantarnos es una promesa de Dios. Es una bendición del Señor. Solamente la gente cree que promesa de Dios es carro. No, Sí, un carro eso es algo más que Él te daba que camine, porque antes se caminaba en burro y que antes se caminaba en qué. Antes se usaban chancletitas, no había nada. Y la gente como quiera vivía. O sea, estamos en tiempo postmoderno, pero la persona piensa en los tiempos postmodernos. Yo necesito un iPhone tanto, es una promesa de Dios, yo necesito un iPhone, pero eso es una añadidura. O sea, vivimos en los tiempos y a través de los tiempos, aún eso de los tiempos, el Señor te da lo que tú necesitas en el momento. Tú necesitas un celular, tú necesitas internet, tú necesitas televisión, tú necesitas redes, tú necesitas cable, necesitas estar conectado y el Señor te da esas conexiones. O sea, las promesas de Dios son infinitas en nuestras vidas. sí, me Mientras, gustó eso que usted destaca de todas esas tecnologías, porque justamente son necesidades creadas. Porque como usted dice anteriormente, el ser humano no las tenía, mas sin embargo sobrevivía sin ellas. amén, aleluya, amén. Porque Dios es tan fiel que Él está en los tiempos con nosotros. Él estaba allá con los antiguos en el tiempo de cuando solamente era piedra y cuando se chocaban las piedras para aprender, ¿verdad? Que no teníamos fósforo, Él estaba ahí. Pero Él está aquí, que con un botón, le damos Así un botón y prende la estufa con un botón. Entonces, realmente la promesa de Dios son con el hombre. Mientras el hombre viva, mientras, oye, radio escucha, mientras tú vivas, las promesas de Dios están cayendo sobre ti y serán máximas y serán excelentes y mayores, porque aún aquellos que no le sirven a Dios tienen promesas. Si los amigos que nos están escuchando se ponen a meditar en su vida, en lo que ellos tienen, lo que han conseguido, cómo crecieron, en el momento de que están, en el momento que están en la familia, a veces, oye, pero Dios ha hecho mucho. Cosas que usted no lo ha hecho, usted se dio el tamaño. No, usted no se dio el tamaño, usted creció por una promesa de Dios. Yo crecí, yo tuve un tamaño por la promesa de Dios. Usted, ¿quién le enseñó a hablar? Dios le enseñó a hablar a usted. Porque usted ve, porque Dios le permite ver. ¿Okay? Entonces, hay cosas que Dios nos permite en nuestras manos que nosotros debemos hacerlo y es mismo parte de la promesa de Dios. Mucha gente dice, yo trabajo fuerte, yo soy un hombre, una mujer inteligente, y yo me fajo día a día. Y si yo no trabajara, yo no tuviera nada. No, usted trabaja porque Dios le dio la fuerza. Y usted tiene un tipo de ciencia o conocimiento porque Dios se lo dio y se permite mover. Entonces, eso es parte de la promesa de Dios. Dios es bello.
Y hay una promesa, por lo menos para nosotros los creyentes, que para mí es una gran bendición de Dios, y es que Él nos promete el Espíritu Santo, que es quien nos guía y que al final tendremos la vida eterna. O sea, yo digo que sin el Espíritu Santo, nosotros como creyentes no soportaríamos todas las cosas que actualmente estamos viendo y ni siquiera las que nos suceden. Amén. Mira, la promesa de Dios son tan buenas porque hablar de promesa de Dios es sinónimo de fidelidad. O decir promesa igual a fidelidad. O sea, cuando hablamos de esa promesa del Señor, yo estoy hablando de esa deidad que vive conmigo constantemente. Y aun aquellos que quieran negar a Dios no lo pueden negar, porque cuando caminan están viendo a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la misericordia del Señor, el versículo que leímos, la misericordia del Señor es día a día. ¿Pero qué significa la palabra misericordia? Significa amor al día. Siempre Dios está constante por nosotros. Nosotros dejamos de amar, nosotros dejamos, tú le prometes a una persona, mira, yo te prometo a ti que yo te voy a ayudar y te voy a dar lo que tú necesitas. Pero tú la promesa a una gente. Pero cuando esa persona entonces no cumple, no hace, ya la promesa no se le va a dar. Sin embargo, Dios no es así. Porque Dios tiene un amor constante, un deseo. O sea, el Señor es tan bueno que tiene un deseo ardiente. Constantemente el hombre tiene necesidades. Y ese deseo de Dios, que es la misericordia, es ahí, ahí. Dios está, Dios nos da. Y aún Satanás esté en la tierra, el deseo del Señor siempre está para bendecirnos y para ayudarnos. O sea que la promesa del Señor no la detiene el hombre, ni tampoco Satanás, nuestro enemigo. Ni Satanás detiene la promesa de Dios, ni la fidelidad de Dios, ni yo la detengo. Él es constante. Él es constante aún con aquellos que no le sirven. Y con lo que le servimos, Dios mío, experimentamos una plenitud completa y una satisfacción de Dios completa que no tiene precio ni palabras humanas para yo expresar cómo yo me siento con tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Dios es grande. Eso es verdad. La vida de cada fiel creyente es un testimonio completo de la fidelidad de Dios y de que en medio de que el hombre te deja, en medio de que el hombre te traiciona, Dios todo el tiempo permanece fiel. Y yo creo que esa es una de las grandes alegrías. Y yo digo que el ser fiel a Dios y creer en su fidelidad nos da esa paz y nos da esa alegría. Es, por ejemplo, como tu pareja, o sea, tu pareja está en el trabajo, pero tú tienes esa tranquilidad de que tu pareja ama a Dios, de que tu pareja es fiel a Dios y por ende tú estás en completa paz, en completa armonía, porque tú sabes que no va a fallar, que no te va a faltar. Y eso mismo es creer en la fidelidad de Dios. Tú caminas tranquilo, tú caminas seguro, porque tú sabes que hay alguien que está contigo, que te guarda y que todo el tiempo va a ser fiel a ti. Amén. Dios, cuando yo hablo de Dios, todo mi cuerpo se estremece, porque hablar de fidelidad se habla de testimonio. Y aunque muchas personas, así como tú lo dices, aún los inconversos pueden testificar que algo sobrenatural en ellos se mueve, en su vida y en su alrededor. Porque hay algo que pasa en nosotros de manera natural y es que tú te acuestas y tú te levantas, pero ¿cómo tú te levantas? Oye, qué reloj biológico, qué aparato humano, qué equipo, aleluya, qué equipo puede a ti científicamente darte el sueño, sí, porque hay equipos que te lo dan, pero que tú te despiertes de manera natural. Ahí está la Exactamente. fidelidad de Dios. Tú te acuestas y tú despiertas solo. Y es algo que todo hombre que está escuchando, todo ser humano dice, pero es verdad. Dios existe, porque yo duermo y me levanto de manera natural. Mírelo, ya hay personas que se levantan más temprano, otro poquito más tarde, otro que duerme mucho, otro que duerme poco, porque tienen una, pero cuando hablamos de esa fidelidad, yo hablo de ese favor de Dios. Oye, qué favor el Señor me está haciendo a mí, un favor bello. Y cuando hablamos de eso, entonces el testimonio que nosotros tenemos de que Dios existe, Dios existe. Y escuchaba anoche a un joven predicar y él decía que había un muchacho que estaba dándose una, como dicen por ahí verbalmente en el mundo, dándose una dosis, estaba dado, estaba drogado, él estaba endrogado con diferentes drogas, estaba endrogado. Y él testifica que en medio de esa dosis, en ese down que él tenía, que estaba súper, como dice, súper flash, él escuchó la voz de Dios
y escuchó la voz de Dios y Dios se le presentó y Dios le habló. Y ese chico dijo, oye, yo tenía una dosis, yo estaba dado, pero yo escuché, Dios me habló, yo quiero a Cristo. Porque que Dios es tan fiel que aún en medio de tu pecado, Él se te presenta y Él te está a favor, porque que Dios quiere que tú entiendas que Él te ama. O sea, esa fidelidad de Dios va por encima de eso. Aún tú eres el pecador, dice la Biblia, Dios ama al pecador, no al pecado, pero sí al pecador. Entonces, aún en ese pecado que el hombre está y que tú estás, y que está aquel que me está escuchando, Dios está pendiente de tomar una parte y decirte, yo estoy aquí contigo. Es ese favor y esa misericordia de Dios que son constantes en nosotros, aún aquellos que se están muriendo. He escuchado el testimonio de personas que no tienen a Cristo, pero que están muriendo en un hospital, en cuidado intensivo. Y cuando están muriendo, que están en coma, Dios se le presenta. Y en ese coma, Dios se le presenta y le han dicho, Señor, dame a ese personaje, dame una oportunidad, que están muriendo. Y despiertan y dice, yo vi a Dios y me dio una oportunidad y me devolvió. Ya mi cuerpo se había despegado y Él me dio una oportunidad y me dijo que me amaba. Y yo estoy aquí hoy y quiero decir que yo vi a Dios y que Él es bueno. O sea que esto es bello. Dios, cada día, cada momento hay testimonio de que Él es fiel y que Él existe. También fíjese que hablando de testimonio, yo he escuchado el testimonio de un pastor que justamente, como usted dice, ese día estaba en un éxtasis y estaba endrogado y entonces él decidió ir a la disco y cuando está en la calle él escucha una voz que le dice, tú no vas a ir a la disco, coge para la iglesia. Una voz literal. Y él cogió para la iglesia y ese día se convirtió al Señor. O sea, que es increíble. Y todavía, o sea, una persona que le sirve al Señor, le digo que es pastor. O sea, que las grandezas de Dios son increíbles para con el hombre. Amén. Nosotros Fíjense, deberíamos darle un aplauso al Señor. Aplaudir gloria a por su... Dios. Amén. Para los que están entrando al tema de hoy, es fidelidad de Dios en medio de mi infidelidad. Y justamente la próxima pregunta es, ¿de qué manera le es el hombre infiel a Dios? ¿Por qué esta pregunta? Porque muchas personas entienden que la única forma de ser infiel a Dios, por ejemplo, es cuando hablamos de, qué sé yo, de mentiras o como que encasillamos las infidelidades. Pero ¿hasta dónde llega? O sea, ¿qué para Dios es una infidelidad? En el mismo versículo que leímos, dice, ¿verdad?, que Dios es fiel y Él cumple su promesa para todas aquellas generaciones en quienes lo aman y cumplen sus mandamientos. Cuando hablamos entonces de cómo el hombre le es infiel a Dios, simplemente cuando no cumple con los preceptos que Dios ha escrito para cada uno de nosotros. ¿Cómo el hombre le es infiel a Dios? Cuando el hombre vive sometido a pecado y a desobediencia. Si yo vivo en pecado, yo vivo en desobediencia. Y cuando yo vivo, por ejemplo, para ser un poco más específica, cuando no cumplo con la palabra, cuando no sigo a Dios, cuando no dejo de pecar, cuando no me congrego, cuando no leo la Biblia, cuando no oro, cuando yo engaño, cuando yo tengo malos pensamientos contra mi prójimo, cuando yo adultero, cuando yo fornico, cuando yo practico hechicería, cuando yo soy pelética, cuando yo, ¿verdad?, soy rabiosa, cuando yo tengo deseo de quitarte del medio, cuando yo no quiero vivir, o sea, todas las obras de la carne y todo lo que es el pecado en sí, yo le soy infiel a Dios. Pero cuando yo guardo el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, cuando yo guardo todos esos aspectos, entonces yo le sirvo al Señor. Y ahorita hablábamos de que Él nos daba la promesa del Espíritu Santo. Esa promesa del Espíritu Santo son para aquellos que le son fiel. Aquellos que le son infiel son aquellos que viven constantemente en pecado. Y aún todo el mundo sabe que Dios existe y todo el mundo sabe lo que hace mal, lo que hace incorrecto. Mucha gente dice, yo sé que yo necesito a Dios y le voy a servir a Dios. Solamente esa parte ya te hace ser infiel. El saber que tú tienes que cambiar una conducta de vida, cambiar tu vida, cambiar tu vida, cambiar tu pensar, cambiar todo lo que son tus acciones,
cambiar todo tu contorno a una vida santa. De la Usted sabe forma, que hay personas que dentro de su ignorancia dicen, yo no leo la Biblia porque cuando uno lee la Biblia, entonces ya uno sabe todo lo que es pecado y entonces ya si uno lo hace, uno tiene conocimiento y entonces ahí ya uno está pecando y ya Dios le va a contar eso a uno como pecado. Pero a pesar de que el hombre busca la forma de excusarse o de buscar una vía, o una escapatoria. Digo que el Señor fue quien nos creó y siempre va a ser más inteligente que nosotros, porque al final tú tienes una conciencia que te dice realmente, aunque no te dice que tú estás pecando, te dice tú estás mal, no lo haga. A alguien no le agrada eso. Y al final hay algo que te dice tú estás mal. sí, el hombre siempre busca las excusas, pero en nuestra conciencia, porque como tú dijiste, Dios le puso una conciencia al hombre de parte del mismo Dios, que es lo que muchos no entienden. Tú entiendes y tú vas a razonar que tú necesitarías, aunque tú no lo leas. Y aunque tú no lo leas, hay algo que te dice, oye, existe algo sobrenatural que te está llamando. Entonces, aunque no lo leamos, lo van a escuchar. Y ahora en este mundo, ¿dónde estamos? Y aquí en República Dominicana, que tiene esa libertad, pero hay otros países que no tienen la libertad de predicar fuera, que la gente lo escucha a cada momento. Pero sí, en algún momento van a ver a Dios en una persona o van a escuchar la radio o las redes o algo le va a decir qué tiene que hacer para cambiar. Si no tiene la palabra del Señor, un amigo, un vecino, un familiar, alguien, porque Dios va a utilizar el medio de hacerte entender a ti que tú estás en pecado. Dios va a utilizar un medio. Y el medio es con lo externo o internamente, en un rincón que tú estés allá en un tejado, que tú estés en un monte, tú solo. En ese monte tú solo, Dios te va a dar a entender que tú necesitas a Él, que es sobrenatural. Entonces, realmente, la fidelidad a Dios o el ser infiel a Dios tiene que ver mucho con no cumplir con su palabra. O tarde o temprano, todo el mundo se va a encontrar con la palabra del Señor. Ser infiel a Dios, yo decido ser infiel, pero yo decido ser fiel cuando yo cumplo su palabra. Amén. Hace nuestra infidelidad que Dios cambie su fidelidad hacia nosotros. Y lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso humano, nosotros como personas, muchas personas dicen, fulano me hizo tal cosa y lo perdoné. Y volvió y me la hizo y lo perdoné. Y la misma Biblia habla sobre eso, sobre perdonar hasta 70 veces 7. Pero llega un momento en que el ser humano dice, ya yo no te voy a perdonar más, ya tú me tienes cansado, tú me pides perdón y me hace lo mismo y vuelve y me lo hace. O sea, en el caso espiritual, hace la infidelidad del hombre que Dios cambie su fidelidad. La fidelidad de Dios es que Dios es la fidelidad. O sea, Dios es la fidelidad. O sea, Dios no es fiel. Nosotros somos fiel, pero Él es la fidelidad. Aleluya. Sí, aleluya. Al Dios de la fidelidad, Dios no puede renunciar a Él mismo. Aunque yo sea infiel, si Dios es infiel, renuncia a su esencia de Dios. Aleluya. Por eso Dios no puede dejar de cumplir su palabra, ni sus promesas, ni su quehacer. Él dijo, la tierra se va a producir cada día y va a girar en su centro. Y Dios lo dijo, y Dios no puede dejar de ser Dios. Entonces, si Él no puede dejar de ser Dios, Él no puede dejar de ser fiel. Por eso, aunque nosotros seamos infiel, Él sigue siendo fiel. Y lo dice la misma palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de eso, de que Dios es fiel, significa que la fidelidad en que Él no va a dejar de manera constante, Dios no va a renunciar a su naturaleza. Sin embargo, nosotros sí. Nosotros renunciamos a la naturaleza espiritual porque somos infieles, pero Él no renuncia a su naturaleza y Dios no es hombre. Hay muchas personas que cuentan ese versículo 70 veces 7. ¿Cuántos son? Ah, son 400 y pico. No voy contando, ya te llevo 300, ya te llevo 400, pero eso solamente es un número simbólico. Por ejemplo, él dice, Él es fiel por 1000 generaciones. ¿Cuántos años son una generación? Una generación son 40 años. Y tú calcular, bueno, 1000 generaciones, si yo calculo 1000 generaciones, serían entonces, una generación tiene 40 años, y entonces aquel que es matemático que me está escuchando dice, pero son tantos, son miles de años, son tantos años, son 40 y pico miles de años. Y eso solamente es un simbolismo. Lo que quiere decir
La palabra quiere decir eternamente y para siempre. Dice, por 1000 generaciones de tiempo. Él es el tiempo, pero para que nosotros entendamos cómo tú vas a calcular 1000 generaciones. Dicen, wow, por eso es mucho. Lo que Dios está diciendo es mucho. Son multitudes, es abundancia lo que yo tengo para ti. Yo soy así, el Señor le está diciendo. O sea, esa fidelidad de Dios no va a cambiar porque yo le sea infiel. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que yo peco, que yo le deshonro, que yo no hago lo que él dice, que yo me vuelvo loco, me vuelvo un pecador, yo soy un desobediente, yo soy un rebelde, güey, soy un rebelde. Y cuando yo decido hacer lo correcto, él está ahí, él está ahí. Cuando tú decides servirle a Dios, él está ahí contigo, él está esperando. Sin embargo, yo utilizo un término de que el Señor siempre está detrás del ser humano. Dios está detrás del ser humano, esperando que tú te devuelvas. Tú estás en tu camino, coge tu camino y Él está ahí. Cuando tú te devuelves, ahí está Dios. Dios no se mueve. Dios no se mueve. Yo puedo correr a miles, a millas en pecado. Y Dios está sentado en el mismo lugar, esperando que yo me devuelva. Y cuando tú vienes, te hace como el hijo pródigo, que el hijo pródigo se fue, pidió lo suyo. Oye, papá, dame lo mío, que yo ya me siento adulto, ya yo quiero solo, yo quiero progresar, yo me voy a hacer mi vida. Se dieron lo de él, se fue, lo perdió, perdió todo, no tenía nada. Estaba hasta comiendo con la comida que comían los cerdos. Él no tenía nada. Y cuando decidió volver sin nada, a su papá, ¿qué hizo el papá? Le buscó el mejor traje, un anillo, hizo una comida. Y había un hermano que dice, oye, pero él se fue y te dejó y ahora tú le preparas, porque Dios es así. Por eso mucha gente dice, oye, pero aquel tecato, aquel asesino, aquel ladrón, aquel violador, aquel malo, después que lo hace y que Dios lo perdona, es que Dios es fiel. Cuando un corazón arrepentido, un hombre con un corazón arrepentido que decide volverse a Dios, Dios lo atrapa nuevamente, porque la misericordia de Dios son infinitas. Dios no termina su fidelidad, Él es la fidelidad. Y aunque yo me porte mal, Él espera con paciencia que me porte bien, aunque yo tenga mis consecuencias. Son tus consecuencias, mi hijo, pero yo espero que tú te devuelvas y aquí estoy yo. O sea, esa fidelidad de Dios no va a cambiar, aleluya, por el hombre, pero tampoco por Satanás. Porque aún el enemigo, Satanás que conocemos, tiene autoridad de Dios, tiene que pedirle a Dios la autoridad para hacer algo. O sea, que la fidelidad de Dios es eterna, en las atmósferas, en toda la tierra, el mundo, el universo completo. La fidelidad de Dios dice que estarán alineados los planetas. Así mismo, la fidelidad de Dios me dice a mí, yo estaré contigo y cuando tú decidas, yo te agarro, yo te tomo, te visto, te pongo el mejor anillo y hago una comida fuerte cuando tú vengas a mí. Y dice, yo te amo, porque es que Dios ama, Dios misericordioso, esa fidelidad no termina nunca, jamás. Es Dios, la fidelidad es Dios. Y así mismo como usted dice que la fidelidad es Dios, así mismo el amor también es Dios, porque ese amor que Dios tiene para con nosotros, o sea, es incomprensible. Por eso nosotros de manera natural nunca vamos a comprender ni la fidelidad de Dios ni el amor que tiene Dios. Por eso tú a veces ves personas, y por eso le hacía la pregunta por muchas personas que dicen, mira ese, se fue, se cansó de hacer y entonces ahora viene y todo bien. Y la gente no entiende eso, pero no lo entiende justamente por eso, porque es que a Dios nosotros nunca lo vamos a entender. Sin embargo, no vamos a entender a Dios hasta el nivel que Él quiera. Un momento vamos a entenderle, ahora le entendemos parcialmente, porque estamos en una carne corruptible, en un cuerpo corruptible, en un cuerpo que en cualquier momento puede pecar. Entonces, ¿qué es la fidelidad de Dios? Es la operación esencial de Él. Operación esencial de Él. ¿Cuál es la operación esencial de por ejemplo, de un secretario? Escribir y mantener notas. ¿Cuál es, por ejemplo, la operación de un locutor? Hablar, establecer conversaciones y hacerla correcta. ¿Cuál es la operación de un maestro constructor? Pegar blog, poner herramientas y hacerla bien. ¿Cuál es la operación esencial de Dios? La fidelidad.
la fidelidad. Cumplir su palabra y sus promesas. Solamente así. Es una operación esencial de él, la fidelidad. Dios es grande y bueno. Amén. Para siempre su misericordia. Para los radioescuchas que están entrando ahora, el tema es fidelidad de Dios en medio de mi infidelidad. Y justamente ahora queremos hablar de la raíz de la infidelidad del hombre. ¿Por qué? Porque vemos que desde el inicio, como usted dice, Adán y Eva, que fueron las primeras personas creadas, pecan. Entonces, ¿cuál es la raíz del hombre ser infiel a Dios? La raíz del hombre ser infiel a Dios es nuestro enemigo. Muchas personas dicen, ¿por qué Dios hizo a Satanás? Y se lo preguntan al ser humano, si él sabía un ente especial, un ente espiritual como es nuestro enemigo. Entonces, cuando hablamos de esa raíz, estamos hablando de que Satanás no era Satanás, era un ente especial que tenía un trabajo allá arriba en el cielo. Luego hizo rebeldía y Dios, ¿verdad? Le despojó de su lugar. Cuando Dios hace al hombre, que miles de años después de que Satanás había caído, muchos años después, hace al hombre, entonces hace al hombre con conciencia. Y la gente dice, pero ¿por qué Dios hizo Satanás? Dios no hizo Satanás. Satanás hizo Satanás. Dios hizo un ángel. Exactamente. Amén, aleluya. Dios hizo un ángel de luz. Y ese ángel de luz, como todos los ángeles que están a favor de Dios, están trabajando con Dios, ese ángel cometió el error que él sabía que no debía cometer, que era contraponerse a Dios. Y Dios entonces lo sacó y se hizo rebelde. El Dios no hizo, él se hizo Satanás. Entonces, la raíz de que cuando ese Satanás cae y Dios hace la creación y hace al hombre, él entra a la creación. Y la creación, que es el hombre, le da la oportunidad a Satanás y se convierte entonces en pecado. Esa es la raíz. Facilísima. Yo, creación, le di la oportunidad, hice lo mismo que hizo Satanás, me convertí en rebelde. Yo decidí, porque Adán y Eva decidieron. Esa es la raíz de la infidelidad. Una decisión que tú decides hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Tú decides obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Tú decides en convertirte en hijo del rebelde o convertirte en hijo del fiel. Oye, el paralelismo que hacemos, yo decido. Y Adán y Eva decidieron desobedecer al Señor. Y aquellos que nos están escuchando, ellos deciden desobedecer a Dios. Ayer hablábamos de la adolescencia. Y la adolescencia es una etapa de inmadurez, donde el adolescente no decide por sí mismo y hay consideraciones que él no la tiene madura. Pero aún así, el adolescente sabe lo que es correcto, lo que es incorrecto. El niño sabe lo que es correcto, es incorrecto, a menos que tenga menos de 2 años. Entonces, nosotros los seres humanos, ¿dónde está la raíz? En una decisión que yo tomo. Satanás tomó la decisión de contraponerse a Dios y cayó del cielo. ¿Dónde está? Por ahí, quién sabe, haciendo de la de aquí en la tierra, pero no vive en la tierra, sino que está por ahí haciendo de la de. Entonces, Adán y Eva decidieron cometer pecado, desobedecer a Dios. Hoy nosotros hacemos lo mismo y esa raíz es la que lleva al hombre desde la creación, pero esa raíz yo decido que esté en mí. Cuando yo decido entonces obedecer al Señor, entonces esa raíz se detiene en mí, ya, hasta ahí llegar, porque yo voy a tomar la decisión correcta. O sea, la raíz de la infidelidad está en la decisión. Yo decido obedecer a Dios y obtener sus grandes promesas de manera, ¿verdad? Al granel, o yo decido obedecer a aquel, seguir a aquel que desobedeció a Dios y tener la consecuencia del pecado, simplemente. Piensa que usted habla del poder de decisión, que es lo mismo a lo que nosotros le llamamos libre albedrío. Y yo diría que esa es la mayor libertad y la mayor prisión del hombre. ¿Por qué? Porque tú puedes decidir para tu bienestar, pero también puedes decidir para tu mal. Y justamente es ahí donde por naturaleza el hombre escoge para su mal y no para su bien.
Amén. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y Jesús es la verdad. Y esa verdad me hace libre. Entonces, esa verdad me liberta a mí de esa cautividad del pecado. Pero yo tengo un libre albedrío y conoceréis, la palabra, conocimiento, mentalidad, razonamiento, dice, y conoceréis la verdad y te hará libre. Cuando tú sabes que Dios, mucha gente sabe que Dios existe, que Dios está, que Él te llama, entonces tú debes ser libre, pero mientras yo no lo reconozco, sigo viviendo con esa raíz del pecado de infidelidad. Entonces, hay un libre albedrío que yo debo tomar esa decisión. Yo conozco la verdad y yo decido y conoceréis y acepto y razoné y lo pensé, entonces seré libre. Mientras tanto, entonces seguiré siendo infiel. Dios es fiel, pero yo sigo siendo infiel y las consecuencias de la infidelidad, Dios no me la puede quitar, porque eso es parte de la misma fidelidad de Dios. Dios es grande. Amén. Así es, Por Jennifer. último, se nos agota el tiempo y quiero preguntarle, ¿qué sucede si el hombre es infiel a Dios y se arrepiente? Porque hay muchas personas que condenan de manera total y cuando una persona quiere como volver a Cristo, quiere que sus pecados sean perdonados, la gente te condena, te señala y siempre existe como ese problema de que hay gente que quiere ser más que Dios. Estaba el problema de los fariseos en ese momento. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona le es infiel a Dios y se arrepiente? En Isaías, podemos encontrar en el libro de Isaías, que dice que aunque el pecado sea rojo, y otra parte de la Biblia lo menciona, tu pecado puede ser rojo como el carmesí, puede ser negro, como diríamos aquí dominicanamente, como el fondo de un caldero. Puede ser, miren, el color más oscuro, pero cuando tú decides servirle al Señor, entonces Él dice, yo no tengo memoria de tu pecado. Y se son borradas, el Señor se le olvida tu pecado pasado. Entonces, ¿qué sucede? El Señor te acepta. El Señor acepta. El ser humano no acepta. El ser humano no perdona, pero Dios sí perdona. Tú hiciste algo, hace 5 años tú cometiste un error, Jennifer, y ese error que tú cometiste, yo siempre voy pensando en eso. Jennifer un día se robó una taza cuando fue a mi casa hace 5 años. Y cada vez que Jennifer está cerca, entonces yo pienso, Jennifer puede llevar esa taza, pero ya Jennifer cambió, pero Jennifer está ahí, mira, y si se perdió algo, era Jennifer que estaba ahí, porque el ser humano no perdona, sin embargo, Dios no. Dios es tan fiel a su palabra que Él te dice que si tú te arrepientes y tú cambias tu conducta, tú obedeces su palabra, tú la guardas en tu corazón, tú la vives, Él te acepta como su hijo. Él te acepta como su hijo y cambia tu estatus de pecado y eres entonces ya no eres un pecador, sino que eres un pecador arrepentido y Él guarda tu vida. O sea, todo hombre, todo ser humano tiene la oportunidad. Ser humano es la palabra que a veces nosotros como seres humanos no la guardamos. Aquel que me escucha, todo ser humano, todo hombre, toda mujer, todo espíritu de carne, donde quiera que en rincón, que decida arrepentirse, aún su pecado sea el más grande que nosotros humanamente podamos pensar, para Dios todos los pecados son iguales, Señor te acepta. Cuando decides arrepentirte, cambiar tu vida, el Señor lo hace. El Señor lo hace. Y escuché un testimonio de un jovencito, aunque no tenemos ya mucho tiempo, que él era un terrible en Colombia, un terrible, un delincuente terrible. Pero Dios lo aceptó cuando él quiso arrepentirse y hoy predica la palabra. Hoy ya no es quien era antes, porque dice, y me conoceréis y tendréis vida nueva. Ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí. Las cosas que yo hacía ya no las hago, sino que vivo según la palabra. Si decido arrepentirme, Él te acepta y Él cambia mi vida totalmente, de manera que todo el mundo lo ve, lo respira y tiene que decirlo. Dios es así. De verdad que este tema está muy interesante. Lástima que ya tenemos que despedirnos y me gustaría, Sierva, que para cerrar con broche de oro,
en base al tema que es fidelidad de Dios en medio de mi infidelidad, nos dieran unas recomendaciones principalmente para las personas que son inconversas, esas personas que entienden que se le hace difícil llegar a Dios porque en algún momento le han quitado la vida a una persona, en algún momento han hecho cosas por las cuales el mundo los señala o entienden, como muchas personas dicen, que ya ese tipo de personas son una basura. Sin embargo, Dios nos ve a todos como su creación. ¿Qué puede decirle a esa persona que actualmente nos escucha? Dios nos ama. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, mi recomendación es para ti que me escucha, que Dios te ama. Dios te ama. Dios no ama tu pecado, ni tu rebeldía, ni lo que está haciendo. Dios no ama todas las cosas negativas. Dios te ama a ti. Dios ama al ser humano. Y si decides servirle al Señor, mirarle a Él, mirar hacia arriba, que Él está ahí, te está esperando. Entonces Él te acepta y te cambia. Dios ama a todo aquel que aún peca, Dios le ama. Y el que no peca, Dios también entonces lo guarda. Simplemente, amigo que me escucha, Él te ama. Él te ama. Toma la decisión y Él con los brazos abiertos te va a decidir y te va a cambiar. Lo que tú creas que no pueda cambiar, el poder del Señor tiene un poder, la palabra, que limpia de todo pecado, mente, alma, espíritu, cuerpo. Te limpia la casa, te limpia del barrio, te limpia de la sociedad. Y todo el mundo va a decir, hoy Cristo ha hecho en mí cosas maravillosas. Así que Dios te bendiga mucho. Así es, Dios bendiga a cada radio escucha. Agradecemos por estar pendiente a su programa Un Café con Jesús. Agradecemos a nuestra hermana Dalgisa por una nueva vez estar con nosotros en este programa y hablar de lo que nos gusta y nos place, que es hablar de las maravillas y de las promesas del Señor. Siempre recuerden que su fidelidad es constante, que Dios no cambia, que Él permanece fiel y que a pesar de nuestra infidelidad, Él nos ama porque creación suya somos. Dios le bendiga. Esto fue Un Café con Jesús. Nos vemos el próximo sábado. Amén.